Vamos a analizar el dominio y recorrido de funciones de tipo polinómicas. Recordemos que este tipo de función contiene coeficientes numéricos seguidos de potencias de x. Para este tipo de funciones, el dominio pertenece a cualquier valor del conjunto de los números reales. ¿Qué quiere decir? Que la variable x puede asumir cualquier valor real, positivo, negativo, cero, el que sea. Y para ello el dominio se escribe de la siguiente forma. Hay varias formas de escribirlo. D sub f, que es el conjunto de x que pertenece a los reales, o pueden escribir D sub f, es el intervalo de menos infinito hasta más infinito, quiere decir todos los reales, o simplemente D sub f son los reales. Otras maneras de escribirlo es no colocar solamente la D, sino escribir DOM, de dominio. Algunos libros lo utilizan. Entonces cualquiera de estas maneras es válido, incluso hay otras formas. Recordemos un poco lo que son las funciones polinómicas. Tenemos los polinomios de primer grado, como 3x más 2, 5x menos 3, etc. Para que sea de primer grado, x tiene que tener un exponente máximo de 1, x a la 1. Ahora los polinomios de segundo grado, aquí ya tenemos las cuadráticas, o sea, todo lo que me represente una parábola, y en ellas obviamente el exponente de la variable x va a tener un máximo de 2. De ahí en adelante ya tenemos los polinomios de orden superior o superior a 2, por así decirlo. Aquí tenemos todas las cúbicas, los x a la 5, x a la 4, etc. Todo este tipo de funciones que son de tipo polinómicas, el dominio siempre van a ser todos los números reales. Ahora bien, el recorrido, vamos a analizarlo de manera gráfica, ya que es más sencillo de esa forma. Recuerden que el recorrido es lo mismo que el rango o es lo mismo que la imagen. Son solo varias formas de expresar lo mismo. Hagamos un ejemplo de tipo polinomio de primer grado. Recordemos que el polinomio de primer grado es una función lineal, es decir, su gráfica va a ser una línea recta. Tomemos f de x igual a 3x más 2. Ya sabemos que es polinómica, por tanto ya sabemos que el dominio pertenece a todos los números reales. Ahora para graficarla, hagamos una tabla de valores rápidamente. Tomamos dos columnas, la primera columna para los valores de x y la siguiente para los valores de y. Recordemos que y es lo mismo que decir f de x, que en este caso es 3x más 2. Démosle valores a x. Cuando x vale 1, es decir, f de 1, van a ser 3 por 1, 3 más 2, 5, o sea, f de x vale 5. Cuando x vale 0, vamos a tener un f de 0, que es igual a 3 por 0 más 2, dándome 2. Cuando x vale menos 1, vamos a tener una función en menos 1 de 3 por menos 1 me da menos 3, menos 3 más 2 me va a dar menos 1. O cuando x vale menos 2, la función de menos 2 va a ser 3 por menos 2, que me da menos 6 más 2 me va a dar menos 4. Ya tenemos la tabla de valores, dibujamos el plano cartesiano y ubicamos los puntos. El primer punto, cuando x vale 1, y vale 5. Cuando x vale 0, y vale 2. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Cuando x vale menos 2, y vale menos 4. Unimos los puntos, trazamos la recta y ya tenemos la gráfica. En este caso podemos observar que los valores de y, es decir, el desplazamiento vertical de toda la función, pertenece a todos los reales. O sea, y puede asumir valores positivos, valores negativos e inclusive el 0. En este caso, entonces, el rango de la función es que y pertenece a los reales. Esto cuando hablamos de la palabra rango. Algunos libros le llaman recorrido o imagen y lo escriben de esta manera. Rec de f, es decir, recorrido de la función, y pertenece a los reales. O cuando utilizan la palabra imagen, escriben im sub f, es decir, la imagen de f, y pertenece a los reales. Son varias maneras de escribir lo mismo. Ahora vemos un ejemplo con polinomios de segundo grado. Recordemos que los polinomios de segundo grado son las funciones cuadráticas, es decir, las parábolas. Tomemos x al cuadrado menos 2. Ya sabemos que es polinómica, por tanto el dominio es x que pertenece a todos los reales. Realizamos la tabla de valores, primera columna para x, segunda columna para y, que es lo mismo que f de x, y la f de x es x cuadrado menos 2. Démosle valores a x. Cuando x vale 1, sería 1 al cuadrado menos 2, dando menos 1. Cuando x vale 0, 0 al cuadrado da 0, menos 2, da menos 2. Cuando x vale menos 1, menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, menos 2 me va a dar menos 1. Cuando x vale menos 2, menos 2 al cuadrado me va a dar 4, menos 2, 2. Y cuando x vale 2, 2 al cuadrado menos 2 me va a dar 2.
Realizamos el plano cartesiano, ubicamos uno a uno los puntos. Cuando x vale 1, y vale menos 1. Cuando x vale 0, y vale menos 2. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Cuando x vale menos 2, y vale 2. Y cuando x vale 2, y también vale 2. Unimos los puntos, ya sabemos que esto es una parábola. Y ahora nos es más fácil determinar cuál es el rango o recorrido. El recorrido son los valores que toma la variable del eje y. En este caso podemos darnos cuenta que los valores de y no son todos los reales. Vemos que arranca desde menos 2 y la parábola agarra de ahí para arriba. ¿Qué significa? Que nuestro rango o recorrido son y que pertenece a los reales, tal que y tiene que ser mayor o igual a menos 2. Quiere decir de menos 2 para arriba, incluyendo al menos 2, claro. Y las otras formas de escribir el rango pues sería el recorrido o sería la imagen.